Muy bien. Muy bien, amigos de Liderazgo Práctico. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos aquí una semana más entrevistando a uno de nuestros líderes que cambian vidas. Y esta semana estoy muy emocionado. Tenemos a alguien especial. Bueno, todas las semanas tenemos a gente especial, pero esta semana tenemos a alguien que para mí es una persona muy importante y que estoy seguro que nos va a dejar mucho, porque aparte de ser mi amigo, es además mi hermano, compartimos la misma fe y es una persona ejemplar para mí es uno de los ejemplos que tengo como hombre, como padre de familia, y es mi amigo Memo Cepeda. Memo, buenas noches. Muchas gracias por Buenas estar aquí. noches. Gracias por invitarme. Es un gran gusto. Gracias, Memo. Oye, pues amigos, les quiero presentar brevemente a Memo y en realidad lo que más nos va a decir quién es él, pues es todo lo que platiquemos, pero Memo, primeramente, pues es esposo y padre, ¿no? Es esposo de su esposa y papá de sus hijos. Tiene 4 hijos. Yo tengo el gusto también de conocer los 4 maravillosos hijos. Tengo el gusto de ser amigo de ellos también y de su esposa. Y lo presento primeramente como de esta manera porque es la base de lo que quiero que platiquemos el día de hoy. Pero también, además de eso, Memo es ingeniero de software, dirige a todo un equipo en esta línea y además tiene pues otros roles, como les digo, en nuestra comunidad de la fe, en nuestra iglesia, pues él es director de un grupo de alabanza y en todo lo que hace me consta, he podido ver su trabajo como líder y es por eso que se los traigo hoy porque, como les digo, yo creo que podemos aprender mucho de lo que está haciendo. Entonces, Memo, bueno, te presenté así, pero no sé si nos quieres hablar un poquito más de entrada de tu proyecto actualmente en el que te desenvuelves. Claro. Y bueno, creo que vamos a entrar en más detalle en el proyecto familiar, etcétera, pero solo para dar contexto, tal vez del lado laboral. Bueno, soy ingeniero de software, como mencionas. Tengo 21 años haciendo software en empresas de tecnología, empresas globales. Dirijo un equipo de ingenieros y he notado que muchos principios del liderazgo de la familia aplican también en liderazgo de personas en el área laboral, ¿verdad? Obviamente con diferencias obvias, ¿no? Pero mucho del trabajo que hace uno con un hijo que se va desarrollando, lo he visto también con ingenieros jóvenes que van desarrollando, van aprendiendo cosas y los va uno guiando. Entonces, encuentro mucho paralelo ahí, ¿no? Claro, no, completamente de acuerdo y bueno, ahí está el proyecto en el que está Memo, amigos. Entonces pongamos mucha atención porque a veces pareciera, ¿no? Que sobre todo en esta área tan técnica, eh, muchas veces el liderazgo no aplica, pero no, es todo lo contrario, ¿no? Al final no dejamos de trabajar con personas y pues las personas son personas en la Exactamente. familia, en la empresa y en todo lugar. Entonces siempre podemos aplicar los principios de la familia, del liderazgo al liderazgo en las empresas. Bueno, muchas gracias, Memo. Pues quiero que entremos ya en el tema directamente De acuerdo. y quiero empezar contándoles una historia y recordándotela a ti, Memo. Me acuerdo que una vez estábamos en nuestro servicio dominical ahí en la iglesia y te vi inquieto. Bueno, te vi como arreglando tus cosas, acomodando tus cosas y luego te acercaste conmigo y me dijiste que si te ayudaba en la cabina, si no me equivoco, eh, que si me hacía cargo porque tú te tenías que retirar, porque no me acuerdo si alguno de tus hijos o tu esposa, no me acuerdo, se había enfermado, ¿no? Y tenías que salir corriendo, no dejaste tu chamba tirada, obviamente, pero como que organizaste todo y saliste corriendo. Y me acuerdo muy bien que dijiste, soy esposo y papá primero, ¿verdad? Muy Antes bien. que No me otra cosa. acordaba, pero qué bueno. Bueno, Qué pues me bueno que acuerdo de dijiste. eso y se me hizo muy interesante, la verdad me dejó pensando y dije, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, de entrada, te pregunto, ¿qué significa eso, Memo? ¿Qué significa soy papá, soy esposo y papá primero?
claro. Eh, pues parto de un principio de tratar de hacer un impacto en las personas, de, digamos, privilegiando el impacto a más largo plazo, ¿no? O dejando un legado más importante. Entonces, Claro, yo he decidido el impacto o el legado más importante que puedo dejar es crear hijos sabios, responsables, que tengan una visión de cambiar al mundo de una manera positiva. Y eso solo se logra siendo un papá muy involucrado, dándole prioridad a las cosas de la familia, a las relaciones personales dentro de la familia, por encima de otras responsabilidades, podríamos decir, en el trabajo o aún en un ministerio o en el servicio a Dios, digamos, en una iglesia. Claro que son importantes, el trabajo es importante, ser responsable en todas esas cosas es importante, pero por naturaleza tienen eh, por ejemplo, hablando de un empleo, ¿no? sí, Pues tiene un horizonte de más corto plazo. sí, claro. Un proyecto tiende a tener un efecto de a lo mejor unos años, dependiendo de los proyectos, ¿no? Y una vida transformada y una vida que ha sido desarrollada para ser un ciudadano que tiene la confianza, que tiene una visión clara de Sí, cómo contribuir al mundo, eso tiene muchos más años de impacto, ¿no? sí, claro. Entonces, en mi caso ha sido una decisión consciente de priorizar la familia y Ujú. aún dentro de la familia, aún ahí mismo hay niveles, podríamos decir, ¿no? Ah, muy bien. A ver en qué consiste. Eh, en mi esquema de prioridades están, en primer lugar, Dios, mi relación con Dios. En Ujú. segundo lugar, mi relación con mi esposa. En tercer lugar, con los hijos. Y en cuarto lugar, pondría yo al trabajo. En Claro. quinto lugar, sería como las diversiones o el deporte o algunas otras cosas pues, podemos decir, para relajarse, ¿no? Ahora, Claro. por qué tomé esas prioridades? Ujú. Bueno, Dios para mí es lo más importante, ¿verdad? Sí. Tú lo mencionabas por la fe que tenemos, ¿no? Ahora, después es mi esposa, ¿por qué? Porque la relación con mi esposa debe ser fuerte Sí. para a su vez poder tener hijos fuertes. Además, a veces lo decimos de broma, pero es una realidad. Esos hijos van a crecer, algunos, dos de ellos ya están cerca de esa etapa en la que ya están haciendo su propia vida y pronto saldrán del hogar, ¿no? Sí, claro. Quizá casándose o yéndose a un proyecto externo, en otro país o en otra ciudad, yo qué sé. Ujú. Ellos se van a ir. Digamos que el tiempo para influir en unos hijos será que cuando mucho 20 años, ¿no? A lo En mejor. cambio, mi relación con mi esposa, yo espero que dure lo que dure nuestras vidas. Quizá, bueno, no sé, 30 años más, 40, no sé, ¿verdad? Dependiendo. Oye, oye, Entonces, por Memo, eso, ajá. perdón, perdón, es que ahorita que comentaste esto, se me hace muy interesante el orden que tienes, y tú dijiste a nivel consciente, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿tú qué impacto has visto o crees que tiene cuando, porque culturalmente tenemos, yo he visto muchas veces esta idea de que, no, primero mis hijos, ¿no? Se da más como que en las mamás, pero al final muchas veces los matrimonios se enfocan primero en los hijos y se descuidan entre ellos, ¿no? ¿Qué impacto tú crees que tiene? Supongo que vas a decir que negativo, pero ¿qué alcance tiene cuando tenemos esa perspectiva de que primero los hijos y no nuestra pareja? El problema de poner primero a los hijos es, se descuida mucho la relación de pareja Ujú. y no les hace ningún bien a los hijos el que vivan en un hogar inseguro por el hecho de que los padres no estén muy, pues, que no se complementen bien o que den mensajes contradictorios o que uno de los padres
un permiso y el otro lo niegue o viceversa, porque de eso solamente les trae inseguridad. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es tener un hogar fuerte, un matrimonio fuerte, de acuerdo, en el que ambos estén jalando para el mismo lado. claro, Eso es lo mejor que puedes hacer por hijos, claro. eh, que estén, pues, que sean parte o que puedan vivir en un ambiente de seguridad como el que da tener padres firmes, ¿no? Sí, Ahora, sí, claro. eh, podríamos hablar de los efectos, eh, digamos, negativos, ¿no? O Ujú, bueno, ya mencioné algunos, ¿no? Les da inseguridad. claro, Eh, y por el contrario, cuando ambos padres están de acuerdo, están pasando tiempo entre ellos, ujú, eh, los hijos respetan eso, los hijos de alguna manera absorben esa calma que traen, ¿no? sí, Por claro. ejemplo, con un niño chiquito, es muy Ujú, común que están los padres hablando y llega el niño chiquito y dice, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Si el papá se voltea y le dice al niño, espérate, estoy hablando con tu mamá, ujú, dame unos momentos y ahorita te ayudo. Eso tiene muchos efectos. Le da al niño la seguridad de que la relación entre sus padres es fuerte. sí, Pone al niño en su lugar en el sentido de que los padres son la autoridad y son los que ponen las reglas en un hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas más experimentadas y simplemente tienen el rol dado por Dios y podríamos decir también por la sociedad claro, de poner reglas en un hogar, ¿verdad? qué interesante. Entonces, a veces uno podría sentir feo, ¿no? Decirle al niño, ay, el niño tenía una necesidad y no se la cumplí de inmediato, pero te aseguro que tiene más, un alcance a más largo plazo el que vea que sus padres se consideran importantes, su relación y su conversación es importante, Claro, y ese niño lo va a entender y lo va a respetar. claro, claro. Y claro, después de un ratito tienes que voltear, terminar el tema y decir, bueno, ok, ahora sí, ¿qué necesitas, verdad? Tampoco es ignorarlo por siempre, ¿no? Sí, 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 claro, obviamente, ¿verdad? Sí, pero sí es cierto. Si no, Ujú. caeríamos en el otro extremo. Oye, qué interesante, Memo. Oye, perdón, y te interrumpí con lo que estabas hablando anteriormente de tu esquema. Entonces, tu esquema tiene esa base primero tu esposa y ya posteriormente tus hijos, ¿no? ¿De dónde sacas ese esquema? De la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Al estudiarla, estarla viendo, es claro en varios pasajes que ese es el orden natural, o más que natural, el orden establecido por Dios, ¿no? Claro. Podríamos empezar desde el primer mandamiento, de los 10 mandamientos que vienen en la Biblia, el primero es ah, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Claro, Eh, y pues sí, ese orden se ve a lo largo de la Biblia. La Biblia pone muy claro claro. cómo, digamos, un esposo debe ser responsable, amoroso, amar a su esposa de la misma manera como Cristo ama a la iglesia al mundo, ¿no? Entonces, Sí, queda muy claro que esa relación entre esposos claro. es muy importante, ¿no? La esposa también le dice que respete a su marido. Ujú, Entonces, la Biblia habla extensivamente de la relación de pareja. claro. También habla mucho de la relación entre padres e hijos, Ajá. ¿verdad? Los padres tienen la responsabilidad de criar a los hijos, ponerles límites, darles seguridad, proveerles. O sea, la Biblia habla mucho de ello, Claro. pero todo está en ese orden en el que dijimos. También la Biblia habla de ser trabajadores, chambeadores, eh, ser productivos, Sí. pero nunca pone el trabajo por arriba de las relaciones personales Wow. y Claro. mucho menos de las familiares. Por supuesto. Sí. Interesante. Oye, dijiste ahorita algo muy interesante, que es el tema de lidiar, de que pones el ejemplo del niño que viene y te pide algo, ¿no? Y que dices, ay, pues sí, a lo mejor sientes feo,
de decirle, dame un momento, ¿verdad? Exacto. Yo he encontrado que muchas veces en el liderazgo, con la familia y con cualquier equipo, uno de los problemas o de los desafíos más fuertes a los que se enfrenta el líder es precisamente lidiar con sus propios sentimientos a la hora, pues, por ejemplo, de establecer un límite con los hijos o con el equipo, ¿no? O sea, yo conozco tantos dueños o directores de empresas que no saben decir que no, ¿verdad? A la gente y están buscando complacer a todos y al final es el efecto bolita de nieve, ¿no? Y al rato se meten unos problemones y de todos modos se acaban haciendo enemigos a las personas, etcétera, por no saber establecer ese límite y sobre todo por no saber lidiar con sus propios sentimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces tú en ese caso, ¿no? Como líder, ¿cómo lidias con eso? Porque tú tienes 4 hijos, tu esposa, y aparte trabajas con todo un equipo, ¿no? Entonces estoy seguro que tú te has de enfrentar a esto todos los días. Claro. Es indudablemente una de las partes más difíciles de ser un líder, ¿no? O en este caso, ser un padre o Sí, un esposo. El, digamos, lidiar con esos sentimientos o preferencias o deseos, ¿no? Por sí, ejemplo, mi hija más pequeña tiene 7 años, ¿no? Y bueno, uno de los roles que yo veo que tengo como padre es ganarme el corazón de mis hijos y correcto. ganarle a todas las demás influencias que van a tener en su vida, ¿verdad? O sea, digamos que no sé si en otras culturas u otras épocas, Sí, un papá tenía el respeto de sus hijos solo por ser su papá. ¿Por qué? Por cultura, era lo que se esperaba y los hijos simplemente pues tomaban esa cultura. Ahora ya no ocurre. Hay muchas cosas que se ganan el respeto de los niños o jóvenes, como un youtuber, no mm. sé, un TikToker, un influencer en redes sociales o unos amigos, un amigo, una amiga, Claro, el novio, la novia. Ellos se ganan la atención o respeto quizá más que un padre, ¿no? Entonces la sí, única manera de tener una influencia tal en ellos como un padre es invertirles tiempo y estar involucrado en sus cosas, apoyarlos, ¿no? mm, Entonces, iba a poner el ejemplo de mi hija de 7 años. sí, A ella le gusta jugar cosas de fantasía, tiene un caballo un caballito de plástico, es como su amigo imaginario, ¿no? Y le ajá, gusta inventar aventuras con su caballito o tiene un planeta imaginario y entonces tiene ajá, mucha fantasía. A ella le gusta jugar cosas así. sí, Entonces, tenemos como una especie de pacto no escrito en que los sábados y o los domingos ajá, yo dedico un rato, quizá 1 hora, 2 horas, a veces 3 horas, a jugar a esas cosas. Entonces, pues para mí no es como el tema favorito, ¿verdad? Yo a lo mejor quisiera claro, estar haciendo otra cosa, sí, pero sé que los años que tengo para influenciar a esta hija y para ganarme su respeto más allá de un youtuber o algo, son poquitos los años. sí, Entonces, estas horas las veo como una inversión en ganarme su respeto, tener su atención, que ella sepa que yo estoy dispuesto a dejar cosas para claro, jugar lo que a ella le gusta. Sé que a los pocos años, quizá a los 12, ujú, ya va a querer jugar otras cosas, va a estar buscando hacer cosas con amigos, amigas, ¿no? ujú. A los 18 ya va a tener todo un mundo en el que yo no sea muy central. Yo voy a Sí, estar en la periferia y es normal, es la ley de la vida, sí, claro, pero digamos, ese respeto que sí, estoy invirtiendo ahorita es una inversión, ¿no? sí, Para claro, que cuando llegue el momento de darle un consejo, de decirle que no a algo que quiera hacer, porque yo crea que es incorrecto o peligroso,
ella me haga caso, no sea solo por la fuerza que se lo prohíba, sino que ella me haga caso por el respeto que fui ganando. claro, Entonces a eso, pues a eso me refiero con invertir en las relaciones. sí, Ahora, si lo comparas con personas en un equipo de trabajo, es muy parecido, toda proporción guardada, ¿no? sí, claro, Pero es importante hablar con cada uno, tener tiempos preestablecidos con cierta periodicidad, ¿no? En mi caso yo tengo media hora dedicada cada 2 semanas para hablar con cada uno de mis compañeros de trabajo órale, de temas no relacionados con su proyecto. Digo, para el seguimiento del proyecto y ver cómo van sí, sus tareas, digamos, del proyecto, hay otras juntas, ¿verdad? O otros instrumentos, pero hablo con ellos para hablar de su carrera, cómo se sienten, órale, eh, y eso tiene fruto, es una inversión. ¿Por qué? Porque entonces me doy cuenta cómo están, sí, cómo se sienten, si necesitan ayuda, si están abrumados con algún tema, sí, claro, si están felices con algún tipo de trabajo. Y eso no te das cuenta normalmente. Y ahora en trabajo virtual, como muchas empresas están actualmente, pues menos. sí, Si antes podrías darte cuenta por, no sé, conversaciones en el pasillo, escuchas así como que la persona suspirando porque se ahora ya no se quejan, da eso, ¿verdad? Porque ya no estás ajá, sentado a un lado, ya no estás en sí, la misma claro, oficina, pues tienes que invertir ese tiempo en ellos, en ver cómo están, sí, preguntarles claro, cómo están, ayudarles a hacer un análisis de si las cosas que están haciendo les sirven a su carrera o no, y sí, tratar de aportar o tratar de ayudarlos a obtener el trabajo que les va a ayudar más, etcétera. claro, Eso es, pues es como, por así decir, el equivalente laboral a lo que mencioné con la inversión de tiempo en mi hija, ¿no? claro. Oye, qué interesante, fíjate, me gustó mucho cómo dijiste, y lo cito, porque lo anoté aquí, ¿no? Dice, ganarme el corazón de mis hijos e influir en ellos más que otras cosas, ¿no? Yo creo, o sea, algo que dices, digo, esto que dices, perdón, es, es tan valioso. Yo trabajé, pues digo, tú ya sabes, ¿no? Pero para la audiencia, algunos no van a saber que trabajé más de 10 años con chavos ahí en el ministerio, y era sorprendente ver cómo vez tras vez sucedían dos cosas, ¿no? Por un lado pude ver, por desgracia, cómo la influencia de los padres sufría esto, ¿no? Lo que tú dices, o sea, cómo los padres perdían su influencia Ujú. como pues parte de, digamos, del proceso diario, ¿no? De la vida que tienes que luchar, ¿no? Muchas veces por esa influencia. Pero por otro lado, tristemente me acuerdo que en una ocasión unos papás, una mamá se me acercó y me dijo, oye, Bosco, habla con mi hija, sí, porque tú sí tienes influencia, yo ya la perdí. Así me lo Híjole, dijo, ¿no? Y me qué, lo dijo qué triste. riéndose. Sí, exacto. Y me lo dijo riéndose, ¿no? Así como si fuera un chiste. Y me sentí muy mal, ¿no? Pero al final esto que dices, o sea, se me hace impresionante porque responsabiliza fuertemente a los papás, ¿no? Claro, no hay atajos, o sea, no hay atajos en este tema, ¿no? Es una inversión de tiempo. Claro, Eh, Como cualquier cosa que vale la pena en la vida, requiere una fuerte inversión, una relación, por claro. ejemplo, un matrimonio, o pues hijos fuertes, sabios, seguros de sí mismos, que harán cosas grandes por la humanidad. No. Esos no salen de la nada, ¿verdad? Sí, claro. Necesitan una inversión fuerte de mucha gente, principalmente de los padres y obviamente de maestros, consejeros o quizá amigos sabios a lo largo de la juventud, ¿no? Claro, claro. Sí. Oye, has mencionado mucho esto y también me gustaría hacer énfasis. Hablas de a largo plazo, ¿no? Ujú. De hacer las cosas a largo plazo. ¿Cuál es tu visión acerca de tus hijos? ¿Cómo te los imaginas a largo plazo? Ahorita dijiste algo impresionante, ¿no? Que hijos que hacen grandes cosas por la humanidad. Pero ¿cómo, Ujú. cómo, cómo,
visualizas a tus hijos a largo plazo? Porque veo que esa visión es la que te mueve entonces a invertir ahorita. Exacto. La visión que tengo es que sean personas, bueno, sí, personas que formen familias fuertes, ¿no? Ah, Ahora, ¿qué significa o qué se necesita para formar una familia fuerte? Empieza por escoger a un compañero o compañera de vida sabio, ¿verdad? O sea, interesante. formar un matrimonio con la persona adecuada, alguien que tenga una mentalidad parecida, ¿verdad? De servir a otros, de obedecer a Dios, lo que dice la Biblia, etcétera. Claro. Entonces, ese es uno de los aspectos, ¿no? Formar familias fuertes, que ellos mismos tengan el deseo de invertir en sus propios hijos, Ujú. eh, de la misma manera, ¿verdad? Y que tengan un proyecto de vida basado en algo que haga bien a los demás, más allá de simplemente tener como una vida cómoda Claro. para ellos mismos, ¿no? O para su familia. Es un proyecto de vida más allá. Si a mí me preguntas qué me gustaría, pues me gustaría que hubiera, que mis hijos fueran quizá grandes empresarios que influyan eh, en otros o misioneros que hablen de la Biblia a otras personas, eh, o que sean empleados como yo, Sí, pero que tengan una influencia en más personas, no necesariamente siendo líderes formales como gerentes o algo, sí, pero claro. que vayan a un lugar donde influyen en otros, ¿no? Sí, Eh, no sé exactamente cómo van o sea, en qué empleo o sí, empresa van a terminar, pero que tengan esa visión sí, de que su claro. vida es para más, su vida sea más, tengan un propósito más allá de solo tener una vida cómoda. Claro. Interesante. Ujú. Oye, ahorita tocas otro tema muy importante, muy interesante que es y difícil. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le has hecho tú? Porque ya ahorita mencionaste dos veces que vayan más allá de su comodidad, ¿no? O sea, por ejemplo, que no se enfoquen Sí. simple y sencillamente en lo material. Yo creo y estoy seguro que tú coincides conmigo que lo material no es malo, ¿verdad? Al final, Dios nos da todas las cosas, Ujú. pero no es lo más importante, ciertamente, ¿verdad? Pero no solo eso, sino dices más allá de la incomodidad. Entonces, ¿cómo le haces para motivar o estimular o desafiar, no sé cómo le quieras llamar, para impulsar a tus hijos más allá de la incomodidad, ¿no? Porque, digo, yo me pongo en el lugar de mi papá, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba chico, pues yo fui alguien difícil, ¿no? Le- Ajá. y, y uno en su inmadurez, pues muchas veces, pues tenemos la vista corta, como seres humanos tenemos la vista corta y nos enfocamos precisamente en la comodidad, en el beneficio inmediato, en el aspecto más tangible de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para desafiar a tus hijos y que vayan más allá de esa comodidad, más allá de eso material, que vean, que tengan una visión, no sé, a largo plazo, no sé, eso, ¿cómo le haces como papá? Pues los involucras en actividades que valgan la pena, ¿no? Por ejemplo, Ajá. durante un periodo de como 4 o 5 años íbamos todos como familia a ayudar en una casa hogar, ¿no? Con niños en una Ah, casa hogar cerca de Chapada. Entonces, quizá era más difícil cargar con los niños. En ese tiempo estaban los dos grandes, tendrían a lo mejor como 10 años. ¿eh? La más chiquita acababa de nacer, ¿no? Sí, No, perdón, la número 3 acababa de nacer. sí, Entonces, sería más de fácil dejarlos encargados e ir nosotros, ¿no? Y hacer cosas nosotros. sí, claro, Pero cargábamos con todos, pues, para que también ellos vieran de qué se trata, ¿no? O que claro, ellos aprendieran eh, a servir, ¿no? sí, Es solo un ejemplo. También hay otros ejemplos quizá más cercanos. Por ejemplo, en la empresa donde trabajo, hay un grupo cristiano que organizamos una colecta para 4 casas hogar, ¿no? sí,
cada diciembre, como, digamos, como una colecta de Navidad. Ujú, Ese trabajo involucra muchas cosas, involucra estar comprando regalos con ciertas donaciones. Algunos grupos donan ujú. dinero en lugar de organizar una posada. El dinero ese que usarían para su posada lo donan y con eso compramos cosas para las casas de hogar, ¿no? Entonces, Órale. el equipo este en el que esta iniciativa en la que estoy se encarga de ir a comprar los regalos. Involucro a mi familia, ¿verdad? Les digo, a ver, vamos, tenemos que comprar regalos para 20 niños, ¿no? De estas edades. Vamos a la tienda y ahí están todos comprando, ¿no? Es un ejemplo. Diferentes Claro. actividades como tales hay que involucrarlos, ¿no? Involucrar a los niños chiquitos es más trabajo que dejarlos encargados y hacer las cosas tú solo. Sí, Pero vuelvo a ese principio de invertir, ¿no? claro. Entonces, pues simplemente hay que involucrarlos, tú involucrarte en cosas que valgan la pena y luego, pues, y traerte a los hijos, ¿no? Sí, claro. Obviamente ya los más grandes, pues pueden ayudar también. Ujú. Se involucran ya sea en una actividad de servicio o una iniciativa altruista, pues ya los grandes de 18, 20, obviamente ayudan mucho, ya son adultos fuertes Sí, que claro. pueden ayudar en muchas cosas y pues el chiste es traértelos, ¿no? Claro. Involucrarlos. Muy bien. Claro, claro. Sí, creo que ese es un punto muy bueno. No, no solamente es dar el ejemplo, sino llevarlos contigo, ¿verdad? O sea, Exacto, ahora sí que de la mano, así es. ¿verdad? Oye, y ahorita que hablas de tus hijos, los más grandes, pues obviamente son con los que más interactúo, pero tú tienes, bueno, para la audiencia, amigos, Memo pues tiene, a ver si como en escalerita, ¿no? Tiene de todas las edades, pero sus hijos más grandes, pues como bien dice, pues ya son adultos, ya están entrando a la adultez. ¿Cómo le haces, Memo, en esta, o cómo le has hecho en esta etapa en la que, como bien dices, pues vas quedándote cada vez más en la periferia, ¿no? Así es. Pero pues me imagino que como papá, pues no es fácil ver que tu hijo se comienza a arriesgar más, ¿no? Comienza a tomar más responsabilidades, ya no te necesita tanto, comienza a tomar sus decisiones y muchas veces, pues, a lo mejor tú dices, ay, pues no es la decisión que yo tomaría, ¿no? ¿Cómo le haces para lidiar con eso, contra ese sentimiento a lo mejor de que, híjole, como para despegarte, como eso, para despegarte de ellos de una manera sana? Pues yo no sé si hay una buena respuesta, no es fácil, ¿no? No, me imagino. Claro que tienes que dejar ir poco a poco y pues tener expectativas claras de ellos, ir balanceando, ¿no? El darles libertad y apoyo para que hagan sus proyectos, al mismo tiempo eh, que va soltando, ¿no? Claro. Pues no sé, no sé si haya una estrategia muy clara o no sé si tengo una recomendación específica. Sí, Yo creo que la base de todo es tener pues ese respeto ganado, ¿no? A lo largo de los años. sí, A esta edad es a la que empieza a dar fruto. Bueno, desde siempre da fruto, ¿no? Pero es cuando ellos vienen y te preguntan, oye, tengo este proyecto, ¿qué opinas, no? Eh, puedo recordar en enero de este año, ¿no? El sí. regalo de Navidad que me hizo mi hijo, que ahorita tiene 20 años, fue ir a un café, ¿no? Me dio un vale. Su regalo fue un vale por un café en mi cafetería favorita, ¿no? Que él ya sabe Órale. cuál es. Entonces, lo cobré en enero, ¿verdad? Ajá. Nos fuimos una tarde a esa cafetería y realmente fue fabuloso, fascinante hablar. Yo creo que yo nomás le hice una pregunta al principio. Bueno, ¿y qué planes tienes para este año? Y todo lo demás fue él hablando y expresándome sus planes, sus objetivos, su visión a corto plazo, a largo plazo. O sea,
lo tenía muy estructurado y algunas partes no tan estructuradas, pero muy inspiradoras. Sí, Yo creo que tiene más planes y deseos de los que puede hacer en un año, pero me encantó. sí, Y me claro. encantó también ser parte de eso, que me platicara. Y bueno, tuve digamos, el gusto de poderle opinar en algunas cosas. Entonces, creo que ese es algo que se ganó con los años, Sí. ¿verdad? De irle dando cada vez más libertad, al mismo tiempo que apoyo, ¿no? En sus Ujú. proyectos. En su tiempo, cuando él tenía 3 años, inventó un mundo de fantasía también, Sí. inventó un deporte y a lo largo de los años he jugado ese deporte con él. Es más, por muchos años yo le ganaba en el deporte que él inventó, pero bueno, fuimos hasta que hace pocos años, no me acuerdo, a lo mejor hace 2, 3 años, él me ganó, ¿verdad? Pues porque ya estaba él más grande. Sí. Pero todo eso fue invertir en apoyarlo en las cosas que le interesaban. Y a los 3 años era un país imaginario y un deporte Sí. imaginario. A los 10 era quizá un mundo de juguetes. Sí. Pero ahora a los 20 ya no son cosas de niño, ahora son cosas de adulto, proyectos, ideas que tiene la confianza de platicarme porque sabe que él es una persona importante para mí. Ujú. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta a lo largo de los años que me platica cosas y le hago caso, ¿no? Le pongo atención. Ujú. Entonces ahora son cosas mucho más relevantes que lo de un niño de 3, 5, 10 años. Claro. Pero me las platicó, ¿no? Y seguimos hablando de ello esporádicamente o como sé en qué está, ¿no? En qué etapa laboral, en qué etapa de sus estudios me platica Ujú. y volvemos a lo mismo, es una inversión de tiempo. Ujú. Eh, Entonces, creo que a esta edad sigue siendo ese mismo principio, ¿no? Invertir Sí, claro. tiempo y ponerles eh, atención, ¿no? Ujú. Y bueno, hay algo claro que pues está implícito en lo que estoy diciendo para poder invertir en los hijos. De Sí, esta manera, el padre necesita un claro compromiso de mantener el tiempo de trabajo en un límite saludable. interesante. En muchos trabajos que hay, en muchos trabajos, es fácil volverse adicto al trabajo, ¿no? Sí, Y trabajar muchas horas o, o darle más prioridad a las horas de trabajo que a las horas familiares. sí, Entonces, se requiere una decisión consciente de ponerle un límite al trabajo para poder tener varias horas al día de platicar con la familia o acostar a los niños en la noche o cosas así, momentos de interacción significativa con ellos. claro. Esa es una decisión importante, ¿no? Sí, interesante. Oye, hablando de eso del trabajo, ¿no? ¿Qué opinas de que muchos papás dicen que le dedican tanto tiempo al trabajo porque le quieren dar lo mejor a sus hijos? Pues De esa perspectiva, ¿no? es Digo, no estamos exacto, juzgando a los papás, a los papás en sí mismos, pero de esa perspectiva. exacto, yo creo que es una perspectiva equivocada y un niño o un joven Ujú. realmente puede ser muy feliz con tiempo. Por ejemplo, muchas veces juego con mis hijas, las más pequeñas, a cosas que no requieren nada. Por ejemplo, jugamos piedra, papel o tijera, o Mm, jugamos órale. eh, juegos de palabras, donde lo único que necesitas es estar platicando, Sí, claro. ¿verdad? Juegos de adivinar, a ver, estoy pensando en un animal, ¿cuál animal es? ¿No? Y son juegos tan sencillos que no requieren nada, pues no necesitas comprar nada. Ujú. ¿Por qué? Solo estás platicando, pero es tiempo en el que estás interactuando, ¿no? Ujú. O contarles un cuento, o
son cosas, yo he notado que les encantan esos Claro, juegos, ¿no? Y no requieren nada más que tiempo. sí. Entonces, podrías tener un juguete muy caro, por ejemplo, o una moto eléctrica para niños que cuesta varios miles de pesos, ¿verdad? Pero quizá puede dar el mismo nivel de felicidad Ujú, que un ratito de jugar, de un torneo de piedra, papel o tijera, ¿no? sí, O algo así. Entonces, no estoy despreciando pues lo que puede comprar a alguien que trabaja duro. Qué bueno por la gente trabajadora, pero claro. siempre hay que ponerle un límite. Hay que ponerle un límite para que no se convierta en excesivo, ¿no? Sí, Y para que te permita interactuar todos los días con tus hijos, aunque sea un par de horas, ¿no? sí, claro, claro. Sí. Muy bien. Oye, am, ¿tú esperas que tus hijos sean mejores que tú? Sí, sí, y mejor puede ser definido de muchas maneras, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente espero que no cometan los errores que yo cometí de niño, de joven, bueno, de más joven. Eh, claro, claro. Yo espero que tomen mejores decisiones desde una más temprana edad. Tú crees que es necesario que esta manera de pensar es indispensable para hacer bien tu trabajo como líder? O, porque te lo pregunto porque he Sí, escuchado, me ha tocado ujú. papás que les dicen a sus hijos, así enfrente de mí, ninguno de ustedes jamás me va a superar, ¿no? Pues, eh, no sé, yo no pienso así, ¿verdad? Quizá algún padre podría decir eso intentando motivarlos, ¿no? O retándolos a que sean mejores, podría ser. Yo no pienso eso, ¿no? Yo pienso, si son mejores que yo en muchos aspectos y en muchos parámetros, qué bueno, habré logrado mi objetivo, ¿no? Sí, Si son claro. mejores para un trabajo, ¿no? Y logran trabajar en algo que influya en más vidas o un trabajo muy productivo que les permita tener mucha abundancia y poder ser generosos con mucha gente, con darle empleo a muchas personas. ¡Wow! Genial, ¿no? Ujú. A mí se me haría muy bueno. Claro, claro, Sí, sí, sí. muy bien. Lamentablemente ninguno de mis hijos hasta ahorita ha querido ser ingeniero de software. Entonces, como ingeniero de software, ninguno me va a superar, Exacto. pero, pero en otros parámetros o aspectos de la vida, sí espero que me superen, claro. Muy bien, interesante. Oye, ¿crees que esta perspectiva aplica también para el área laboral de dirección de equipos, por ejemplo, en tu empresa con tu equipo? Sí, claro. Eh, para mí es importante que llegue un momento en el que no me necesiten, ¿no? Muchas Ah, veces los ingenieros jóvenes, pues, requieren guía, ¿no? Bueno, sí. ingenieros en mi caso, pues pueden ser eh, miembros de un equipo de cualquier género, ¿no? De cualquier tipo, pues, cualquier Ajá, área laboral, ¿no? Muy probablemente los ingenieros más jóvenes, bueno, los empleados más jóvenes requieren cierta asesoría, cierta guía, pero definitivamente es una delicia ver miembros del equipo que son tan maduros que realmente no te necesitan. Entonces, con ellos lo único que necesitas tú es ayudarles en los aspectos administrativos, quitarte del camino y dejarlos ser creativos y florecer. Esa cultura, establecer esa cultura en tu equipo es definitivamente de las cosas que más motivan a una persona creativa, madura y responsable. claro, Saber que te vas a quitar del camino para que ellos hagan lo que saben que deben hacer, ¿no? sí, Y en algún momento poderte quitar de ese equipo y que ese equipo siga funcionando, probablemente porque tú tengas a lo mejor un plan diferente, quizá empieces otro proyecto, quizá empieces algo diferente, ¿no? claro, Si ese camino puede caminar, digo, ese equipo puede caminar
sin ti, habrás hecho un muy buen trabajo como líder, ¿no? Oye, eso de que no me necesiten no cualquiera lo puede decir. ¿Estás de acuerdo? Digo, a mí lo veo, Ujú. yo no sé, he visto que puede verse a tantas cosas, ¿no? Yo creo que es sobre todo un tema de ego, pero que no me necesiten, no cualquiera, no cualquier líder quiere eso. Pues sí, de acuerdo, no cualquiera quiere eso, pero en las culturas donde, digamos, culturas empresariales, ¿no? O culturas de equipo, donde el líder tiene que estar ahí para que las cosas funcionen, pues están limitadas, ¿no? Están limitadas a lo que ese líder puede hacer o al número de horas que ese líder pueda estar supervisando. Sí. Entonces creo que es limitada esa forma de pensar. Si Ujú. tú logras que la gente esté motivada, sepa cuáles son los objetivos y ellos mismos los tomen como suyos, pues habrás ganado. Entonces ellos van a avanzar por sí mismos, ¿no? Te Habrás vas a ganado. sorprender exacto, te vas a sorprender de las cosas que se les ocurran y será una delicia ayudarlos a avanzar, ¿no? Wow, Sí. sorprendente. Muy bien. Oye, Memo, ¿cuál o cuáles dirías tú que son los principales obstáculos a los que se puede enfrentar un padre de familia? O cualquier líder, a lo mejor aplica para todos, ¿verdad? Para hacer bien su trabajo como padre de familia y lograr este impacto que mencionas, ¿no? Este impacto tan a largo plazo. ¿Cuáles serían esos obstáculos que has encontrado tú a lo mejor o que has podido sortear? No sé. Pues vuelvo a lo mismo, al tiempo. Creo que el regalo más grande que puedes dar es el tiempo, ¿no? Ujú. Y es una inversión, como decíamos. Hace muchos años, cuando mi primer hijo estaba por nacer, Ajá. pues tenía yo un empleo de tiempo completo, ¿no? En una empresa pues una empresa automotriz haciendo software. Y una persona me dijo, oye, hazme un proyecto de un software para mi empresa. Y a mí se me hizo fácil decir, ah, sí. Y me aventé un proyecto, digamos, por un lado, como no sé, no me acuerdo, faltaba quizá 1 o 2 meses para que naciera mi hijo, ¿no? Yo, todo inexperto, le dije, en 2 semanas se lo hago. Ah, muy bien. Y bueno, me puse a hacer ese proyecto en las tardes, ya que salía de mi empleo. Y no, obviamente no fueron 2 semanas, fueron meses, ¿no? Entonces Sí. nació mi hijo, eh, dejé de trabajar en ese proyecto, pues quizá 1 o 2 semanas, pero pues tuve que regresar, ¿no? Porque tenía ya ese compromiso. Fue para mí una experiencia muy, muy difícil, ¿no? Obviamente para mi esposa fue muy difícil, Sí. pues obviamente se sintió poco apoyada, ¿verdad? Por mí durante ese tiempo porque yo estaba tratando de entregar ese proyecto. Terminé por ser muy sincero con la persona que me lo encargó y decirle, ¿sabe qué? Pues no puedo, tengo que darle prioridad, acaba de nacer mi hijo, le regalo todo el trabajo que llevo y no le voy a cobrar nada. Con ese trabajo que llevo, usted contrate a alguien para que se lo termine. Y ya, no gané nada, Hijo. perdí todo digamos, no gané dinero, pero aprendí. Y regreso, tú dices, ¿cuáles han sido los obstáculos? No, la pregunta es, obstáculos Ajá. para lograr esta influencia como un líder. Ese lo veo como un obstáculo, ¿no? El darle más prioridad al trabajo. Quizá podría ejemplificarlo de otra manera, ¿no? Hace unos años estaba yo dirigiendo o coordinando un proyecto que tenía clientes en la India, clientes pues internos de la empresa, pero en la India, ¿no? Mm, Entonces, ujú. algunas de las llamadas eran en las noches, ¿no? Ah, Entonces, eh, en ese tiempo falleció mi suegro. Falleció, pues ya estaba enfermo y falleció, ¿no? sí. Entonces, en el funeral,
Ahorita decirlo me da pena, pero en el funeral estaba yo con mi celular y mis audífonos, no me acuerdo, a las 12 de la noche, una cosa así, en una llamada con los de la India, ¿verdad? Sí, Y en ese momento llegaron familiares y pues lo, lo que debía haber hecho en ese momento era, es más, desde horas antes debía haber cancelado esa junta y decirles, ni modo, el proyecto es importante, pero pues estoy en una situación familiar que no me permite tener esta llamada, ¿no? Entonces, yo pude ver cómo lastimé el corazón de mi esposa sí, claro. teniendo fueron como 2 llamadas, ¿no? Porque era un proyecto intenso, había problemas, obviamente era un momento difícil del proyecto. Ahí estaba yo, ¿no? Ahí sentadito en la sala funeral, como tratando de tener mi llamada con esos clientes, con el ruido de la gente, saludándose. Ahora lo digo con pena, ¿no? Y Sí, cómo claro. lastimó el corazón de mi esposa. Entonces, ¿hay obstáculos? Sí. El trabajo, exceso de trabajo, el ser excesivamente responsable con tu trabajo, podría ser un obstáculo, ¿no? Sí, claro. Para invertir o mostrar las prioridades correctas hacia tu familia. Qué fuerte, qué Sí, fuerte. aprendí, espero pues yo mismo así como que haber aprendido, ¿no? De eso, pero Sí. eh, bueno, es un ejemplo, ¿no? De un obstáculo, el Oh, exceso de trabajo, ¿no? sí, claro, es un ejemplo muy fuerte. Gracias por la Sí, transparencia. Eh, pero bueno, oye, pues ya estamos terminando y para terminar me gustaría eh, si, preguntarte si tú tuvieras la oportunidad nada más de dar un solo consejo. O sea, si solamente tuvieras 2 minutos y ya dejas de existir y tienes que dejar el consejo clave para ser un buen líder que pueda servir tanto en la familia como en la empresa o en donde sea que nos desenvolvamos, ¿qué dirías que es? ¿Cuál es tu consejo para las personas que nos escuchan? mi consejo sería, la única manera de ser un buen líder Ujú, es servir a los otros. claro. Entonces, el ser un buen líder no es ser el jefe, sino servir a los Ujú, otros, ¿no? Entonces, dije muchos ejemplos. Creo que en la familia una parte de ese servir es invertir el tiempo. En una empresa, mucho de ese servir es ponerse en el lugar de los empleados, hablar con ellos, ayudarlos, ¿no? Darles coaching. Entonces, si solo tengo así como que una frase para decir es, ¿qué le dirías a alguien que quiere ser un buen líder? Escoge servir. Ujú. muy bien. Así, perfecto. Pues Sí, no, sí, 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 sí. eso. Perfecto. Excelente. Bueno, Memo, pues me encantaría seguirle escuchándote. Creo que lo que nos has platicado es muy valioso. Te agradezco tanto por el tiempo que te tomas, precisamente porque yo sé que las noches de repente pues son para estar con la familia. Entonces te agradezco mucho que nos compartes esto. Está abierta la invitación para todas las ocasiones en las que nos quieras visitar y compartirnos. Y, Gracias. y pues nada, eso, ¿no? Y te felicito, te lo he dicho y te lo he dicho en privado y te lo digo aquí enfrente, bueno, para que todos escuchen que eres alguien, eres una de las personas que más admiro Ay, y gracias. respeto. Qué honor. Pues te tengo como ejemplo, ¿no? Digo, tú y tu esposa estuvieron con Ale y conmigo, pues en ese proceso cuando nos estábamos conociendo y que nos casamos y nos apoyaron tantísimo en la boda, ¿no? Y he podido verlos como un ejemplo de matrimonio también. Entonces, pues te agradezco el tiempo que te tomas. Y pues espero Gracias, ¿no? que Pues gracias por esta la invitación. solamente sea la primera vez, pero no la última, en la que nos echemos una buena plática. Muy bien, encantado y muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Buenas noches. Hasta luego.